Saludos cordiales, estimados alumnos. Bienvenidos a este breve resumen del curso de Desarrollo de Aplicaciones.net con MySQL Server. Este curso se compone de 5 unidades y un proyecto final que deberás presentar para aprobar el mismo. Acompáñame ahora a conocer el contenido de cada unidad. Dentro de la primera unidad estudiaremos una breve introducción a las bases de datos SQL Server. Microsoft SQL Server 2008 es una plataforma de base de datos que incluye herramientas de programación y administración y se utiliza en el procesamiento de transacciones en línea a gran escala, el almacenamiento de datos y aplicaciones de comercio electrónico. Es también una plataforma de Business Intelligence para soluciones de integración, análisis y creación de informes de datos. Dentro de su arquitectura tenemos el motor de base de datos, el Analysis Server, el Integration Services, la réplica, el Reporting Services, el Notification Services y finalmente el Service Broker. Dentro de la segunda unidad aprenderemos a crear una nueva base de datos y a crear nuevas tablas. Para crear una nueva base de datos con SQL Server debemos seguir los siguientes pasos. Primero abrimos el programa. Nos posicionamos sobre Database, hacemos clic derecho y seleccionamos New Database. Inmediatamente se mostrará la siguiente pantalla. En Database Name colocamos el nombre de la base de datos que vamos a crear. Luego hacemos clic en OK y se creará la base de datos. Por otro lado, para la creación de tablas debemos posicionarnos sobre la base de datos, expandirla y hacer clic derecho sobre Tables y luego en New Table. Luego de hacer clic sobre New Table aparecerá la siguiente pantalla. Acá podemos observar que en Column Name colocaremos el nombre de las columnas que se van a crear. En Data Type colocamos el tipo de datos que se le asignará a los datos que se insertarán en la columna. Y finalmente en Allow Nulls permitirá el ingreso de valores nulos. Una vez que se ha creado todas las columnas de la tabla se le asigna un nombre y se guarda. Pasando a la tercera unidad conoceremos el lenguaje SQL. Este es un lenguaje utilizado para definir, consultar y actualizar las bases de datos. Este es al mismo tiempo un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de definiciones de vistas y un lenguaje de manipulación de datos, que posee también capacidad para especificar restricciones y evolución de esquemas. En cuanto a las sentencias de este lenguaje, tenemos que se componen de palabras predefinidas que tienen un significado predeterminado, nombres de tablas y columnas que se asignan al crear una nueva tabla, constantes, que son secuencias de carácter que representan un valor determinado, y signos delimitadores, que aparecen en la sentencia fuera de otros elementos. En la cuarta unidad nos introduciremos en los procedimientos almacenados. Estos permiten ejecutar procedimientos muy similares a los que se usan en un lenguaje de programación, pero dentro de la misma base de datos, optimizando el rendimiento y la velocidad del mismo. Entre sus principales ventajas tenemos el rendimiento, la potencia, la centralización, la reducción de tráfico de red, la seguridad y la encapsulación. Finalmente, dentro de la quinta unidad estudiaremos el acceso a base de datos ADO.NET. ADO.NET es un subconjunto de la .NET Framework Class Library. Contiene todas las funcionalidades necesarias para conectarse e interactuar con dos tipos de repositorios permanentes de información. Estas funcionalidades son las bases de datos y los archivos XML. Para acceder a las bases de datos relacionales podemos hacerlo de dos maneras. El escenario conectado, en el que se requiere una conexión física establecida con el servidor de datos, y el escenario desconectado, donde en él una parte de los datos del servidor central se copia localmente y luego puede ser consultada y actualizada sin contar con una conexión abierta. Así concluye este breve resumen del curso de Desarrollo de Aplicaciones.net con MySQL Server. Los espero en una próxima oportunidad.